Bueno, ¿cómo les va? Vamos a dar inicio a la última clase que me toca darles este año. Espero que hayamos podido estar a la altura de las circunstancias con ustedes, teniendo en cuenta lo complicado que ha sido este año para todos. Vamos a hablar de cerebelo y pares craneales, ¿sí? Primero vamos a hablar de cerebelo, la anatomía radiológica y algo de sus funciones. Vamos a reconocer las estructuras propias del cerebelo y que la rodean, algo ya han estado viendo con la doctora Vidal en el sistema ventricular. Y posteriormente nos vamos a dirigir a hablar de los pares craneales con su origen real, su origen aparente y por sobre todo las relaciones anatómicas que tienen como para poder identificarlos. Vamos a hablar un poquito de algunas secuencias nuevas, nada muy específico ni profundo que los complique, así que no se asusten de antemano. Simplemente algunas explicaciones como para poder entender cómo hacemos para buscar estructuras tan finitas como los nervios. Recuerden, les dejamos siempre los mails. Mi mail está abajo en la diapositiva. No duden en comunicarse cualquier duda que tengan a través de esta vía o de la plataforma de PEDCO. El cerebelo ubicado en la fosa posterior, detrás del tallo cerebral, inferior a los lóbulos occipitales. Un momento que busco el puntero. Lo vemos acá en esta imagen dibujada, está sacada de Limayos. Es un corte sagital estricto, como nos muestra acá el dibujito abajo. Tener en cuenta de que el cerebelo, conocido en latín como pequeño cerebro, tiene algunas similitudes anatómicas, pero es básicamente uno de los sitios de procesamiento más complejos del sistema nervioso central. El cerebelo filtra, procesa y vincula funciones centrales con periféricas de forma constante. Y como para que ustedes tengan una idea, si bien es el 10% de la masa encefálica, la proporción de fibras aferentes y eferentes que tiene respecto del cerebro es de 40:1. Entonces, la función de procesamiento que tiene es altísima, ¿sí? Vemos acá en esta diapositiva siguiente, son dos cortes de tomografía con contraste, ¿sí? Tenemos el hueso color blanco. ¿Cómo nos damos cuenta que tiene contraste? En tomografía vamos a ir a buscar los lugares donde tenemos... Puntero, chicos, disculpen. Vamos a ir a buscar los lugares donde tenemos estructuras vasculares, ¿sí? Entonces, fíjense acá, el seno, esta es la tienda del cerebelo. En este corte coronal podemos ver muy bien los hemisferios cerebelosos, parte del vermis, y alcanzamos a ver de forma bastante difícil, por así decirlo, la diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca. En tomografía, la sustancia blanca se ve un poquito más negra y la sustancia gris se ve un poquito más clara, ¿sí? Se ve un poquito más hiperdensa relativa respecto de la sustancia blanca profunda. Más allá del cerebelo tenemos acá el seno longitudinal superior, la hoz del cerebro, ¿sí? El seno, bueno, ya es bastante posterior, así que acá ya casi que no se ve, pero se ve la vena cerebral magna. Como les decía, la tienda del cerebelo acá, ¿sí? Y esta es poquito posterior. En realidad es parte de la cisterna cerebelo-vulvar. Acá abajo, chicos. Vemos también partes de los ventrículos laterales, cerebro, hemisferio cerebral derecho, el izquierdo, hemisferio cerebeloso derecho, hemisferio cerebeloso izquierdo. Vemos acá en este corte sagital estricto la fosa posterior, ¿sí? Tenemos la vena cerebral magna, a continuación el seno recto, la confluencia de los senos y parcialmente visualizado, en realidad esta partecita corresponde al seno occipital. Tenemos acá el cuarto ventrículo, la cisterna ambiens y hacia adelante el tronco. Tenemos el puente o protuberancia y hacia abajo parcialmente visualizado. La morfología la vamos a ver mucho mejor en la resonancia. El bulbo, médula oblonga o mielencéfalo también conocidos. Recuerden que este es
una tomografía corte sagital y podemos ver muy bien el seno sagital superior, el seno recto, como les decía, con contraste. Si lo vemos hiperdenso, nos podemos dar cuenta que estamos ante una tomografía con contraste. Recordar que la evaluación anatómica del cerebro comienza en la vida intrauterina. Parte de la evaluación que hacemos cuando hacemos ecografía obstétrica es la evaluación del sistema nervioso central, aunque obviamente los padres están más interesados en saber si es nena o nene, pero nosotros le ponemos más atención en si tiene o no tiene cerebro. Suena un poco violento, pero es la realidad. Del rombencéfalo, o sea, el cerebro posterior, se van a diferenciar el metencéfalo, que constituirá posteriormente la protuberancia y el cerebelo, y el melencéfalo, el bulbo raquídeo. Si se fijan, acá es una imagen, un corte axial, donde podemos ver cómo empieza a diferenciarse el vermis y ambos hemisferios cerebelosos. Esto depende de la posición que tenga el feto, va a ser derecho o izquierdo, no lo podemos diferenciar en esta ecografía. Vemos también el cavum septum pellucidum, que es un remanente de líquido cuando se generan los pliegues y prolongaciones en la formación del sistema ventricular, precisamente de los ventrículos laterales, en relación con la migración del cuerpo calloso. Tálamos, ¿sí? Este es un corte transtalámico que nosotros buscamos. Vamos a ver el cerebelo y la cisterna magna. La medición transversal del cerebelo y la medición de la amplitud de la cisterna magna tienen valores normales y la utilizamos para la valoración del riesgo de cromosomopatías. Entonces, la evaluación del desarrollo del sistema nervioso central forma parte fundamental en la evaluación de las ecografías obstétricas. Entonces, ¿podemos ver y evaluar el sistema nervioso central, cerebro-cerebelo con ecografía? Sí, se puede hacer en la ecografía obstétrica y posteriormente en el nacimiento, cuando todavía tenemos abierta la fontanela mayor, transfontanelar con transductores específicos, podemos hacer ecografía cerebral. Eso, en los primeros meses de vida se puede hacer sin problema. Bien, acá estamos ante dos imágenes de resonancia. Fíjense que el hueso se ve negro, no se ve blanco. Lo que se ve blanco es el tejido celular subcutáneo, es decir, la grasita. Acá en estas secuencias estamos apagando la señal del líquido, ¿sí? Estas son dos secuencias volumétricas, una en un corte axial y la otra en un corte coronal. La resonancia tiene una gran definición para la evaluación del sistema nervioso central y en particular la fosa posterior, la cual en condiciones clínicas cotidianas, cuando hay procesos de fosa posterior, salvo que sean cosas muy llamativas por tomografía, siempre es mejor evaluarlo con resonancia. El cerebelo, formado por dos hemisferios cerebelosos, como les decía, el derecho y el izquierdo, unidos a nivel de la línea media por el vermis. Tener en cuenta que presentan distintos lóbulos, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver el culmen, el lobulillo central, la porción ventral. No, específicamente no les vamos a ir a preguntar cada uno de estos reparos, pero me gustaría que se fijen acá en esta imagen la diferencia que tiene la corteza cerebral de la corteza cerebelosa. Si ustedes ponen atención en la morfología que tiene, el patrón tan como rugoso que tiene hace que la superficie de transmisión de la sustancia gris sea mucho mayor de la que aparenta a simple vista, ¿sí? Lo mismo pasa en el cerebro, lo que pasa es que los surcos y cisuras son tal vez un poquito más profundos. Vemos en esta secuencia la sustancia gris, la vemos gris, la sustancia blanca la vemos blanca. Esta morfología o patrón que tiene la corteza cerebelosa es un patrón foliar, ¿sí? Que recuerda un poco los tallos de las hojas, por eso se llama foliar. Como les venía diciendo, tenemos surcos, igual que ocurre en el cerebro. Acá con la línea punteada naranja está delimitado el surco primario, ¿sí? En la cara superior, que delimita el lóbulo anterior del lóbulo posterior, y después tenemos el segundo surco que está en la cara anteroinferior, que es el surco posterolateral con esta línea punteada amarilla que separa los lóbulos posterior del floco nodular, con un nombre bastante difícil de pronunciar. Creo que es la tercera vez que grabo esta diapositiva.
Y posteriormente, si ustedes se fijan, estos pequeños surcos mucho menos profundos que delimitan pliegues muy, muy, muy finitos y delgados, que es lo que yo les decía, que se denomina el patrón foliar o en folias. Fíjense la similitud que tiene morfológica con las hojas. Podemos ver en esta diapositiva el lóbulo posterior siendo dividido por el surco horizontal en superior e inferior. Acá lo vemos en este corte sagital y lo vemos en este corte coronal también. Fíjense cómo delimitamos mucho mejor las estructuras. Estas son dos cortes de resonancia sin contraste. Podemos ver muy bien las estructuras del cuerpo calloso. La diferenciación que tiene a nivel de la fosa posterior y del tronco es muy superior a la que veíamos inicialmente en la tomografía, ¿sí? Acá tenemos la protuberancia, el bulbo. Este es un corte poquito parasagital, ¿sí? Es como paramediano inmediato porque ya no vemos bien la morfología del cuarto ventrículo. Vemos en este corte coronal a nivel de la fosa posterior donde se puede apreciar muy bien la diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris dada por estas líneas. La línea punteada nos delimita la sustancia blanca, como pueden verla acá, y la sustancia gris ubicada entre la línea punteada blanca y la línea fucsia con el patrón foliar que veníamos hablando en las diapositivas anteriores. En esta diapositiva tenemos tres cortes en axial a distintos niveles. Podemos ver cómo vamos viendo de distinta morfología el cuarto ventrículo hasta ya no verlo. Es una secuencia donde vemos apagado el líquido cefalorraquídeo con una muy buena capacidad de diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca, como pueden ver en la porción encefálica que estamos viendo. En estas tres diapositivas el objetivo es demostrar los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. En esta siguiente vemos el pedúnculo cerebeloso medio y parte del superior. Sí, el medio se ubica en forma anterior y el superior se ubica en una forma más posterior. Y sí tener presentes que el pedúnculo cerebeloso está relacionado anteriormente a él. Se ubica en el núcleo, primero el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino y más hacia medial el núcleo motor del nervio trigémino. Y finalmente tenemos acá hacia posterior, más pequeño, el pedúnculo cerebeloso inferior que tiene mayor relación con los núcleos de los pares craneales que vamos a ir viendo más adelante en la clase. Bueno, vemos en esta diapositiva la representación de los pedúnculos cerebelosos superiores, los cuales contienen fibras predominantemente eferentes, es decir, que salen con información desde el cerebelo hacia la corteza cerebral. Vemos acá con la flecha fucsia cómo están señalados los núcleos profundos, en turquesa el pedúnculo propiamente dicho y las fibras aferentes hacia la corteza. Eferentes. Este es una imagen de resonancia que se obtiene por superposición de una imagen anatómica con estas fibras que podemos obtener a través de procesamientos de software con algunas secuencias específicas bastante difíciles de entender en sus principios físicos, así que no vienen al caso, no se las voy a explicar ahora, pero que a través de parámetros de difusión nosotros podemos saber no solamente dónde se encuentran las fibras, sino aparte qué dirección tienen, ¿sí? Como es en este caso que van del cerebelo hacia la corteza. Eso es lo que nos indican los colores. En este corte axial de resonancia potenciado en T2 vemos el líquido blanco a nivel del cuarto ventrículo, de las cisternas basales. Vemos cómo está dibujado, cómo está el pedúnculo cerebeloso superior derecho con este como rayito y el contralateral para que lo vean anatómicamente acá. Con la estrella roja estamos a nivel de la protuberancia y la flecha blanca, esta estructura hipointensa, redondeada que se ubica en la cara anterior que corresponde con la arteria basilar, ¿sí?
Acá tenemos los pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? Son mucho más grandes y voluminosos que los superiores y los inferiores, con fibras aferentes, es decir, que llegan al cerebelo proveniente de los núcleos pontinos contralaterales. En esta imagen de acá, que es lo mismo que la imagen anterior, esto se llama tractografía, vemos que en este sector se encuentran las fibras que comunican el hemisferio cerebelosos y hacia acá las radiaciones corticales ipsilaterales. Y la flechita esta naranja lo que nos está mostrando que son las fibras aferentes a la corteza cerebelosa. ¿Sí? Este es en otro plano, este es un axial, este es un plano, no es un plano propio ni el axial, ni el sagital, ni el coronal, sino que es un oblicuo que se obtiene al movilizar esta imagen. Y acá lo vemos en un corte convencional T2 de base de cráneo, la topografía del pedúnculo cerebeloso medio y acá delimitados el núcleo dentado con esta línea de puntos. Finalmente tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores con fibras aferentes al cerebelo provenientes del cordón espinal y el tronco cerebral. Y en este corte coronal, ¿sí?, de fosa posterior, también potenciado ante 2, fíjense que el líquido cefalorraquídeo que se mete a través de las folias del cerebelo, sustancia gris, sustancia blanca, la sustancia gris la vemos gris, la sustancia blanca la vemos negra, eso es lo que ocurre en el T2. Podemos ver dónde topográficamente se ubican los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Esta diapositiva siempre se las agrego porque podemos ver, esta es para tomarse un minuto y verla mientras están estudiando para que vean cómo es la función de integración que tiene el cerebelo a través de las aferencias y eferencias que tiene con el cerebro, el tronco, la médula y la información. Es el gran centro de procesamiento de interrelación de información. Y para finalizar la parte de cerebelo, importante saber los territorios vasculares. La vascularización del cerebelo está dada por el sistema vertebrovascular. Ustedes saben que las arterias vertebrales confluyen para formar la arteria basilar, la cual se ubica en la región anterior del tronco encefálico. Y el cerebelo va a estar irrigado por una rama de la arteria vertebral, ¿sí?, que va a dar la arteria cerebelosa posterior inferior, más conocida como pica, como la pueden ver acá. Esta es una imagen de reconstrucción de una angiografía del sistema vertebrovascular. Vemos una asimetría en las arterias vertebrales. Esto es muy frecuente, suele haber asimetrías normales, constitucionales. Generalmente un territorio, o sea, una vertebral es más grande que la otra, es una dominancia, no pasa nada con eso. Y vemos acá cómo esta estructura hiperintensa corresponde con la pica. Y tenemos aparte dos ramas de la basilar propiamente dicha, que es esta estructura vascular de acá, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, esta de acá, y con amarillito señalada la arteria cerebelosa superior. Estas dos imágenes de resonancia son dos imágenes en las que podemos encontrarnos muchos reparos anatómicos de importancia. Vemos muy bien los dos hemisferios cerebelosos, el vermis, la tienda, ¿sí?, la hoz cerebral. A esta altura encontramos el seno sagital superior. Tenemos el hemisferio cerebral derecho, el hemisferio cerebral izquierdo. Esta parte superior del hemisferio cerebral corresponde con el lóbulo parietal. Hacia acá tenemos el lóbulo occipital. Sí, esto es un corte bastante posterior, como se pueden dar cuenta. Si nos posicionamos es más o menos a este nivel, ¿sí? Vemos también los ventrículos laterales, vemos la vena superior del vermis, ¿sí?, el seno recto por arriba. Y podemos ver muy bien la diferenciación de sustancia blanca y sustancia gris, lo mismo que ocurre en el cerebro, sustancia blanca profunda y sustancia gris superficial. Acá no se ven los núcleos de la base, que son la sustancia gris profunda. Vemos aparte en este corte sagital, este es un corte sagital estricto, cuerpo calloso, cerebro, este es el lóbulo occipital, hacia adelante hasta acá tenemos el lóbulo parietal, frontal, bueno, les dije cuerpo calloso. Después tenemos acá
la protuberancia, el bulbo, el surco bulbo-protuberancial, tienda del cerebelo, me olvidé decirles el mesencéfalo, tienda del cerebelo, y después, si recuerdan, los lóbulos cerebelosos, el lóbulo posterior, ¿sí? Y el lóbulo superior. Perdón, el posterior y el anterior. Bueno, vamos a pasar a hablar de los pares craneales. Los pares craneales tienen una forma de división en sensitivos, motores y mixtos. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de cada uno de ellos. Pero es importante saber que los pares craneales en número de 12, con una asignación con números romanos y nombres propios, tienen dos orígenes. Tienen un origen real y un origen aparente. ¿Qué significa esto? El origen real es el lugar donde se forman las fibras y en su conjunto conforman al nervio, ¿sí? Por ejemplo, el nervio olfatorio, el origen real son las células olfativas de la mucosa olfatoria, o en el caso del nervio óptico, las células ganglionares de la retina propiamente dicha. Ahora, el origen aparente es el lugar donde el nervio propiamente dicho emerge como tal desde, a través, mejor dicho, de la masa encefálica. Entonces, si bien el origen real del nervio olfatorio es en las células olfativas, el origen aparente, es decir, cuando nosotros vemos al nervio propiamente dicho, es en la cara inferior del bulbo olfatorio, ¿sí? Acá, por ejemplo. O, en el caso del segundo par craneal, en el ángulo anteroexterno del quiasma. Bueno, vamos a empezar con el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, el cual curiosamente no es un nervio propiamente dicho, sino que son tractos de sustancia blanca, como vemos en este gráfico de acá, cuyos receptores sensoriales se ubican en la cavidad nasal, en el techo de la cavidad nasal, y sus axones pasan a través de los forámenes de la lámina cribiforme, en lo que se conoce como el segmento transesfenoidal, hacia el endocráneo, donde se va a conformar el bulbo olfatorio y posteriormente el tracto olfatorio. Este es el segmento intracraneal, el cual se ubica en el surco olfatorio, que se encuentra ubicado entre la circunvolución recta y la circunvolución orbital medial. Vemos acá en esta imagen que es un sagital T2, son cortes muy finitos para poder ver con precisión esto que yo les digo. Si ustedes se fijan, acá pueden verse volúmenes parciales de la lámina cribiforme y podemos ver el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. Posteriormente nos encontramos con el tubérculo olfatorio y la estría olfatoria medial hacia la corteza entorrinal. Bueno, como les decía, finalmente van hacia la corteza entorrinal, uncus y la porción inferomedial del lóbulo temporal. Estas dos imágenes corresponden con cortes coronales potenciados en T2. Si vamos a mirar un poquito más allá de lo que estamos viendo, que es el primer par craneal, primero nos vamos a centrar en él. Este es un corte más anterior, donde vemos ambos bulbos olfatorios. Vamos a evaluar la porción intracraneal, ¿no es cierto? Y en un corte más posterior, donde vemos los tractos olfatorios un poquito más finitos, vemos además el giro orbitario, ¿sí? Que yo les había dicho que está el giro orbitario medial y el giro recto, y este surco que se establece entre ambos giros es el surco olfatorio, como lo dice acá. Lo vamos a ver un poquito mejor acá. Y vemos la apófisis crista gallis, que divide el lado derecho del izquierdo, es una prominencia ósea. Recuerdan que la cortical ósea en resonancia la vemos hipointensa. Decía que íbamos a ver un poquito más allá del primer par craneal, porque acá tenemos nada más y nada menos que el nervio óptico, ¿sí? Este es un corte más posterior, y vemos también los músculos del ojo, el recto superior, inferior, medial, lateral y el oblicuo, acá y acá, ¿sí? Vemos que más allá del nervio que estamos estudiando podemos ver otras estructuras. Bien, en esta imagen, este es un corte axial, también en T2. Está graficada cuál es
la dirección, el trayecto que recorre el nervio olfatorio desde el bulbo y el tracto olfatorio en la porción intracraneal. Esto está por encima de la lámina cribiforme. Se va hacia posterior hasta el área del trígono, ¿sí? El tracto se trifurca en las estrías olfatorias medial, como dice acá, ¿sí? La intermedia y la lateral, y ellas, una vez que se trifurcan, van a dar ramas que se dirigen hacia la corteza entorrinal, uncus y la parte inferomedial del lóbulo temporal. Bueno, el segundo par craneal, ¿sí? U óptico, nervio óptico, tiene su origen real en las células ganglionares de la retina, a este nivel, ¿sí? Va a estar dividido en 4 porciones, que las vamos a ir viendo y mencionando a lo largo de las próximas diapositivas, pero básicamente los 4 segmentos son la porción intraocular de la retina, la intraorbitaria, ¿sí? La canalicular, cuando pasa a través del foramen óptico, y posteriormente la intracraneal hacia el quiasma. Les dejo acá para que ustedes vean cómo es que se conforma la visión, ¿sí? Y cómo es que, bueno, ustedes ya lo deben saber, pero vemos como invertido y después se vuelve invertido. O sea, la recepción del estímulo está invertida y a nivel cortical se da vuelta esa imagen. Y podemos ver cómo la porción lateral percibe la región medial y la porción medial percibe la región lateral. Las radiaciones se van hacia posterior a través del nervio óptico hacia el quiasma, el tracto óptico a nivel de los cuerpos geniculados laterales hacia posterior por la radiación óptica al surco calcarino que vemos acá y la corteza visual propiamente dicha. Lo que nos está mostrando acá es si tenemos una lesión a este nivel, qué tipo de pérdida de la visión vamos a tener. Si tenemos una lesión completa del nervio óptico, vamos a perder la visión completa del ojo, pero si la lesión está a nivel de la decusación de las fibras, si ustedes se fijan, las fibras mediales decusan del lado derecho al izquierdo y las del izquierdo al derecho. Entonces una lesión en el quiasma nos va a dar una pérdida de la visión lateral. ¿Por qué? Porque las fibras mediales, como les decía, perciben los elementos que se encuentran hacia el lateral. ¿Por qué es importante saber esto? Porque procesos patológicos, por ejemplo, tumores de la hipófisis que puedan comprimir el quiasma a este nivel, nos van a dar este tipo de hemianopsia. Es decir, el paciente va a dejar de ver las partes laterales y va a tener una visión en túnel. Entonces, si un paciente viene con visión en túnel, nosotros ya podemos asumir dónde puede estar el proceso orgánico que le está dando su patología. Vamos a focalizarnos en las imágenes un momento. Vamos a repetir, acá tenemos ambos globos oculares, los nervios ópticos, los músculos, ¿sí? Que ahora los vamos a ver más adelante. Y la porción intraorbitaria y la porción intracraneal. Este es un FLAIR y este es un T2. En el T2 vemos la cisterna supracelar y cómo está rodeando acá el quiasma óptico. Ustedes fíjense cómo viene el nervio. Acá se pierde un poco el volumen, se hace como un volumen parcial, como si no se viera. Eso es porque tiene una cierta oblicuidad. Pero vemos cómo se conforma el quiasma óptico, ¿sí? Y acá vemos las estructuras, la arteria cerebral media. Bien, específicamente vamos a hablar de cada una de las porciones, como veníamos hablando. La porción intraocular, ¿sí? Que es la retina, es un manto de células ganglionares que recubren la parte posterior del globo ocular y que en su conjunto se agrupan para abandonar el globo ocular a través de la esclera, ¿sí? Por la lámina cribosa. Esto tiene aproximadamente 1 milímetro de espesor acá. Una vez que abandonan el globo ocular, se forma el nervio óptico propiamente dicho en la porción, lo vemos, intracanalicular, ¿sí? La porción intracanalicular está rodeada de tejido graso que se puede ver acá y acá, lo mismo acá y acá. Esta es una secuencia T2 corte axial con FATSAT. Nosotros utilizamos mucho la secuencia FATSAT, de hecho la evaluación de las órbitas se hace con FATSAT porque como todas estas estructuras están rodeadas de grasita, si hacemos un T2 con el agua blanca y no le saturamos la grasa, es decir, no le sacamos la intensidad de la grasa, que también es blanca, vemos todo del mismo color. Entonces lo que hacemos es utilizar secuencias que apaguen el tejido graso para poder ver bien las porciones líquidas. El cuerpo vítreo,
¿sí? Y vemos la porción intracanalicular, que está rodeada, como les decía, de la grasa, en el espacio intraconal, con una dirección posteromedial. Si ustedes se fijan, está en el sector posterior del globo ocular y se va hacia medial, y que está rodeada por una vaina de meninge, está formada por las meninges en sus 3 capas, y está rodeada de estas líneas hiperintensas hacia ambos lados, que es líquido cefalorraquídeo proveniente de la cisterna supracelar. Esta es la porción más larga del nervio del segundo par craneal, y tiene como objetivo que sea larga para poder facilitar los movimientos del globo ocular. Es decir, cuando el globo ocular se mueve para acá, esto se distrae, se estira para un lado y para el otro contralateral. Si nosotros queremos mirar para acá, el nervio se estira hacia lateral. Si la visión va hacia medial, el músculo se estira hacia lateral. Y lo mismo invertido hacia el contralateral. Después tenemos la porción intracanalicular, que es muy cortita, que es la porción que pasa a través del foramen óptico, y acá lo hace junto con la arteria oftálmica, que la podemos ver ahí. ¿Ven? Esa que estoy marcando acá y que estoy marcando acá, estas liñitas hipointensas corresponden con la arteria, para finalmente tener la porción intracraneal, que es la que se ubica entre el canal óptico o foramen óptico y el quiasma propiamente dicho. ¿Sí? Lo vamos a ver mejor en esta imagen, el quiasma. Esta está para ver bien los nervios intracanaliculares y acá vamos a ver mejor el quiasma. Vemos cómo se conforma, cómo decusan acá las fibras mediales de ambos ojos, o sea, de ambos nervios ópticos, mejor dicho. Y después tenemos posteriormente, como les decía antes, el tracto óptico hacia los cuerpos geniculados y las radiaciones ópticas hacia la corteza visual. Cortes axiales en distintas porciones, la porción retiniana o la porción intraocular, ya el nervio en la porción intraorbitaria. Vemos como la parte central hipointensa son las fibras, y lo que lo está rodeando es el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra contenido por las meninges que yo les decía. Esto es más posterior. Fíjense que acá vemos también parte de los músculos. Más posterior, cómo va medializándose la posición que tiene. Si continuamos acá, ya en esta altura estamos cerca de la conformación del quiasma. Fíjense cómo ambas fibras se van acercando hasta esta porción, donde finalmente lo vemos al quiasma en un corte axial. Y ya después las radiaciones hacia atrás. Bueno, ahora vamos a hablar de 3 de los pares craneales. Vamos a hablar del tercero, del cuarto y del sexto, porque ellos tienen como objetivo inervar. El tercero, el elevador del párpado, el recto interno, el recto superior y el inferior, el oblicuo menor o inferior, el esfínter de la pupila, ese sería el tercero. El cuarto va a inervar el oblicuo superior y el sexto va a inervar el recto lateral. Entonces, como todos tienen función a nivel de los músculos del ojo, los vamos a ver a continuación uno del otro. Vamos a empezar con el tercer par craneal o el motor ocular común, el cual tiene 4 porciones, igual que el que veníamos hablando, que el nervio óptico. Tiene su origen en la sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio, ¿sí? A nivel del tubérculo cuadrigémino superior, por delante del acueducto de Silvio. Lo vemos acá en este corte axial de Flair. Vemos ahí ese puntito hipointenso que estoy tapando con el puntero. Es el acueducto de Silvio, ¿sí? Y se ubica inferior al pedúnculo, a la glándula pineal, ¿sí? La pineal está acá y acá tenemos el núcleo del motor ocular, ¿sí? El nervio motor ocular común. Por debajo de este núcleo se ubica el núcleo del nervio troclear, que es el cuarto par craneal. Y si nos fijamos un poquito más abajo tenemos el núcleo del abducens, ¿sí? Que es el que inerva el recto lateral, como les venía diciendo. Bueno. Tenemos entonces 3 porciones. La intraxial, que es la que les acabo de comentar con los 2 núcleos, estoy hablando del tercer par craneal, ¿no? La cisternal, el núcleo una vez que el nervio una vez que se forma, emerge desde el mesencéfalo hacia la cisterna interpeduncular, y la cisterna pontina, vamos a verlo un poquito más adelante esto, acá en esta diapositiva,
Por ahí si lo escuchan como trabado es porque grabo diapositiva por diapositiva. He descubierto que si no me quedo sin aire, si grabo en continuo. Vemos acá la emergencia del tercer parcial, del tercer par a nivel de la cisterna interpeduncular hacia la cisterna pontina, donde vamos a encontrarnos en estas dos secuencias antes de avanzar en la anatomía. Estas dos secuencias son un axial y un coronal esto es un T2 fiesta, son secuencias potenciadas en T2, muy finitas, que nos permite ver con mucho detalle, focalizándonos en esta región, los pares craneales. Para la evaluación anatómica son ideales. Bueno, volviendo a la anatomía, en este corte coronal tenemos la porción cisternal del nervio, donde podemos ver el nervio es el puntito negro, ¿sí? Esta estructura hipointensa que se ve tubular por encima corresponde a la arteria cerebral posterior. Y por debajo del nervio del tercer par nos vamos a encontrar con la arteria cerebelosa superior. Este es un reparo anatómico sumamente importante a tener en cuenta, ¿sí? Posteriormente tenemos la porción cavernosa, ¿sí? Cuando ingresa al seno cavernoso, el tercer par, junto con los otros dos nervios que vamos a ver ahora, ¿sí? Con el cuarto y el sexto, es decir, con el troclear y con el abducens, esos son los nombres propios. Y finalmente tenemos la porción extracraneal que van hacia la órbita a través de la fisura orbitaria superior por el anillo de zinc a inervar los músculos que habíamos mencionado al principio. Continuando con los nervios de los que veníamos hablando, el cuarto par, troclear o patético, tiene su núcleo justo por debajo del núcleo del nervio motor ocular común, el núcleo, el origen real, digamos, ¿no? Y tiene un origen aparente a ambos lados de los colículos inferiores por la cara dorsal, ¿sí? Del mesencéfalo. Fíjense acá cómo se relaciona el núcleo del nervio motor ocular por encima, ¿sí? Y vemos acá la relación que tiene nuevamente con el acueducto, lo podemos ver acá. Este es un corte axial que está focalizado y este es un corte coronal, ¿sí? Donde vemos parcialmente el acueducto. Bueno, su función, como les decía, es la inervación del del músculo oblicuo superior, el cual tiene como objetivo llevar el ojo hacia abajo y hacia afuera. Vemos en estas entonces, como hasta ahora hemos hablado del tercero y del cuarto par craneal, las emergencias anterior del tercero, la como posterior, o sea, dorsal del cuarto, y como los tres, el tercero, el cuarto y el sexto, tienen en común la porción cavernosa, ¿sí? Dirigiéndose hacia la órbita donde van a tener su función de inervación. Bueno, y finalmente el abducens de este grupo que ya estábamos hablando, que lo vemos marcado acá en este corte sagital, axial flare, el cual presenta su origen real en el núcleo protuberancial, en el piso del cuarto ventrículo, que lo hemos delimitado acá, hipointenso. En esta secuencia, recuerden los flare, lo que nos apagan son los líquidos, entonces podemos ver muy bien la definición tisular con una señal potenciada, en este caso en T2, y líquido hipointenso, ¿sí? Esto se hace a propósito para poder ver bien las estructuras. Entonces, como les decía, el origen real está en el piso del cuarto ventrículo. Acá genera una pequeña prominencia que es bastante poco probable ver en imágenes, que se llama prominencia teres. Y tiene su origen, acá la vemos en el axial, tiene su origen aparente en el surco bulboprotuberancial en la región anterior. Tiene una porción intracraneal, tiene una porción cavernosa, que en conjunto con el tercer par craneal, el cuarto par craneal, la primera y la segunda rama del trigémino y la arteria carótida interna, que son los elementos que van a través del seno cavernoso, ingresa a la órbita por la fisura orbitaria superior y tiene como objetivo la inervación del músculo recto lateral. Bueno, continuamos con el quinto par o nervio trigémino.
tiene su origen real en... Antes de empezar a hablar de los orígenes, como dato a tener presente, es el de mayor tamaño y es un nervio que tiene 4 núcleos, uno motor y 3 sensitivos. Estos núcleos van a tener origen a lo largo del tronco encefálico y la porción superior de la médula espinal, como podemos ver en este corte sagital, donde aparte podemos encontrar el núcleo de otros de los nervios. Les dejo esta imagen acá señalizada para que la puedan ver y estudiar. Tiene también distintos segmentos. En este caso estamos viendo acá, en este corte coronal T2, fiesta, finito, finito para ver las estructuras de los pares craneales. Podemos ver la región preganglionar, es decir, previo al ganglio de Gasser, donde tenemos las fibras conjuntas motoras y sensitivas. Recuerden que a nivel del ganglio de Gasser van a tener interacción y sinapsis las ramas sensitivas, no así la motora. La motora que tiene una función de masticación. Pasando al origen aparente, este es en la parte lateral de la protuberancia, que posteriormente a la emergencia a nivel de la protuberancia arranca el segmento preganglión o pregangliónico o preganglionar a nivel de la cisterna prepontina, ¿sí? Este es el puente de Barolio, protuberancia, y acá tenemos la cisterna prepontina. Y acá vemos el tracto del nervio trigémino, que acá está representado esquemáticamente, que me parece una forma bastante simple para entender cómo es la distribución hacia el ganglio de Gasser y las 3 ramas, la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular, que las podemos ver representadas acá, la inervación sensitiva que tienen. Ahora, continuando con el trayecto de este nervio, vamos a ubicarnos en las imágenes de resonancia, corte coronal en secuencia T2, corte sagital en secuencia FLAIR. Vemos en esta primera imagen las ramas mandibulares y el foramen o agujero oval. Y vemos acá las ramas sensitivas, la fisura a través de la fisura orbitaria, la rama oftálmica, por el agujero redondo, la maxilar y como vemos acá, la oval, la rama mandibular. La rama o el nervio oftálmico va a pasar por la pared externa del seno cavernoso a través de la fisura orbitaria superior, ¿sí? Como veníamos diciendo, y en la órbita se va a dividir en el nervio lacrimal, frontal y nasal. Eso sería B1. B2 o maxilar va a ir por debajo de B1, también en la porción cavernosa, y va a atravesar al agujero redondo hacia la órbita. Después tenemos el ganglio de Gasser, que es el que hace las interacciones y las sinapsis sensitivas. Y finalmente tenemos B3, la cual tiene ramas tanto motoras como sensitivas. Las motoras van a hacer sinapsis a nivel del ganglio de Gasser. Las motoras no. Las sensitivas van a hacer sinapsis a nivel del ganglio de Gasser. Las motoras no lo van a hacer, ¿sí? Y van a pasar por el foramen oval. Y B3 es el nervio del quinto par que no tiene un componente cavernoso. Como para que quede un poquito más claro la parte de cuál es cavernoso y no, en este corte coronal se los dejo para que lo puedan ver gráficamente donde se ubican. Estas en rojo están señalizadas las carótidas y acá podemos ver la relación que tienen el tercero, el cuarto par, ¿sí? Y las ramas mandibular y la rama oftálmica, ¿sí? Como para que quede claro. Ah, y acá la abducens, antes que me olvide, el sexto par. En este caso, estamos viendo el foramen oval, ¿sí? A través del cual va a pasar el nervio mandibular, ¿sí? Esta es una tomografía, que debe ser una de las pocas tomografías que vamos a ver en esta clase. Bueno, va de vuelta. Me faltaba una imagen. Bueno, seguimos con el séptimo par craneal que corresponde con el nervio facial. Es un nervio de tipo mixto que tiene 3 núcleos, 2 sensitivos y 1 motor, ¿sí? Tiene función sensitiva motora y parasimpática. Inerva los músculos de la expresión facial. Tiene fibras parasimpáticas que van hacia las glándulas lagrimales y submaxilares y sublinguales. Y aparte inerva de forma sensitiva los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿sí?
Vemos acá el origen real de del núcleo motor del nervio facial a nivel del tronco. El origen aparente está en el surco protuberancial, ¿sí? Y tiene distintos segmentos. Tiene un segmento que es a nivel de la cisterna del ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Acá lo hemos relacionado con el octavo par craneal que corresponde con el vestíbulo coclear. Después tiene un segmento intratemporal que lo alcanzamos a ver acá como ingresa hacia el conducto auditivo interno. Después tiene las porciones laberíntica, timpánica y mastoidea dentro del segmento intratemporal. Y finalmente en la porción extracraneal, a través del agujero estilomastoideo, se dirige hacia la parótida y da ramas a esta glándula. Bueno, el octavo par craneal corresponde al vestíbulo coclear. Sí, es un nervio sensitivo únicamente, con dos porciones, una vestibular que interviene en el equilibrio, ya que obtiene información desde el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. O sea, toda la información que adquiere la adquiere desde los receptores y desde las estructuras que se encuentran en el oído interno. Y después tiene una porción coclear vinculada en la audición con origen en el órgano de Coti, ¿sí? Entonces acá tenemos la cóclea, ¿sí? Tenemos el ganglio espinal, el ganglio coclear, el nervio coclear, y por otro lado tenemos la parte que tiene que ver con el equilibrio, los conductos semicirculares, sáculo, utrículo. Acá tenemos el ganglio vestibular, nervio vestibular. Ahora, este nervio tiene tres ramas, ¿sí? Tiene dos ramas vestibulares, superior e inferior, y tiene una rama coclear. Estas tres ramas se fusionan y en su conjunto se dirigen hacia el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? En conjunto con el séptimo par craneal, como veíamos anteriormente, es decir, con el nervio facial, y vemos su origen aparente a nivel del surco bulbo protuberancial, igual que lo hace el origen aparente del nervio facial. Continuando con el glosofaringio, que corresponde con el noveno par craneal, es un nervio mixto que se encarga de transmitir el gusto del tercio posterior de la lengua, tiene información sensorial del oído medio y de la faringe, también tiene fibras parasimpáticas de la glándula hacia la glándula parótida, tiene también fibras viscerosensoriales del cuerpo carotidio y motoras del músculo estilofaringio. Su origen real es en la región superior e inferior del bulbo, ¿sí? Y su origen aparente es a nivel del surco retroolivar y del surco colateral posterior del bulbo raquídeo. Luego su origen aparente está por encima del nervio vago. Toma una dirección hacia la cisterna basal, como lo podemos ver acá. Fíjense que se ve como una pequeña, se ven todos iguales los nervios, unas pequeñas líneas hipointensas rodeadas del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Atraviesa por el agujero yugular, junto con el nervio vago y el nervio accesorio, a la altura de la nasofaringe, hacia el espacio carotidio, donde se ubica lateralmente a la carótida interna y de ahí al piso de la boca, ¿sí? Corre paralelo también al músculo estilofaringio que lo vemos acá, y estas son las ramas que yo les decía que tienen una actividad viscerosensorial de los cuerpos carotídeos. Recuerden que si masajeamos los cuerpos carotídeos podemos hacer una reacción vagal y nuestro paciente se puede desmayar. Vamos a hablar del nervio vago también, es el décimo par craneal. Vamos a hablar brevemente, no porque sea un nervio corto, sino porque reparos anatómicos a tener en cuenta son algunos. Los núcleos se ubican en la porción superior y en la porción inferior de la médula, ¿sí? Ya por debajo del tronco. Su nacimiento, de hecho, está el nacimiento, no, el origen aparente es a nivel del surco retroolivar por debajo del noveno par o glosofaringio. Y vamos a tener en cuenta que este es un nervio tipo mixto, motor sensitivo parasimpático,
que va a tener ramas que van a ir no solamente a la cabeza, cuello, tórax y abdomen también, ¿sí? Dentro de las actividades motoras que tienen va a ser el músculo que inerve el nervio que inerve los músculos del paladar, menos el velo del paladar, y va a dar inervación motora también a los músculos constrictores de la faringe, laringe y el músculo palatogloso, ¿sí? Como podemos ver en este gráfico. Les dejo este gráfico, me parece bastante esquemático y está bueno como para hacerse una idea del nervio vago que tiene esta distribución tan amplia, ¿no? La parte sensitiva está dada, va a dar inervaciones a la membrana timpánica, conducto auditivo externo, el pabellón auditivo y la epiglotis. Lo vemos acá en esta secuencia T2 fiesta en su porción cisternal, en la cisterna basal, acompañado también, recuerden, del glosofaringio y del nervio accesorio, ¿sí? Tiene también una porción craneana, recuerden que pasa por va en la pars yugular, en la pars vascular del agujero yugular, y su porción extracraneana es ahí un poquito más compleja en el espacio vascular del cuello, ¿sí? Acompañando a la arteria carótida interna hacia el arco carotidio. Importante a tener en cuenta de este nervio que una de sus ramas es nada más y nada menos que el nervio recurrente, que ustedes recordarán que es distinto del lado derecho que del izquierdo, siendo que del lado derecho el nervio recurrente retoma y toma una dirección cefálica a nivel de la unión cérvico-torácica, y del lado izquierdo lo hace a nivel de la ventana aortopulmonar. Entonces, si nosotros queremos estudiar una parálisis de cuerdas vocales y la lesión se ubica del lado derecho, con una tomografía de cuello estaría bien, pero si se ubica del lado izquierdo necesitamos hacer cortes hasta nivel de la carina. Esto a modo anecdótico, informativo. Bien, el 11º par craneal correspondiente con el nervio accesorio. Tiene un origen aparente en núcleos vulvares y espinales y tiene un origen real, como podemos ver acá, retroolivar, igual que el 10º o vago o el 12º hipogloso. Vemos acá su trayecto, ¿sí? Tiene una porción cisternal en la cisterna basal, al igual que los que les mencionaba antes, pasa a través del agujero yugular por la pars vascular hacia el espacio vascular del cuello, y su porción vulvar va a ser la que es un nervio estrictamente motor, ¿sí? Entonces, en la porción vulvar va a tener fibras que se van a unir al nervio vago y van a componer la inervación del músculo faringio y laringio, y las fibras con origen espinal van a dar ramas que van a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Bueno, y ya para finalizar, el último par craneal, el hipogloso, 12º par craneal, tiene una función estrictamente motora con inervación de la musculatura intrínseca y extrínseca de la lengua, con excepción del músculo palatogloso, que recordamos lo inervaba el 10º par craneal, ¿sí? Su origen aparente está a nivel del surco retroolivar, igual que los anteriores, es decir, que el 10º, el 11º, pero se ubica por debajo de los anteriores, ¿sí? Vemos acá estas dos líneas hipointensas a nivel de la cisterna. Esta es la porción cisternal, esta es la cisterna del cerebelo, y vemos la porción cisternal de este nervio. Recordamos que se ubica posterior a la arteria vertebral y anterior a la arteria cerebrosa posterior inferior, la vemos acá, y discurre hacia el espacio carotidio, ¿sí? A través del canal del hipogloso. Esta sí es la última diapositiva. Les agregué acá dos imágenes, un corte axial y otro axial. Esta es una tomografía, esta de acá es una resonancia, como para que les quede visualmente dónde se ubica el canal del hipogloso y la relación de los nervios del 9º, 10º y el 12º en relación con la arteria carótida interna, ¿sí? Fíjense cómo el glosofaringio se ubica anteriormente, el hipogloso está como posteromedial y el nervio vago está en una situación posterolateral. Bueno, chicos, espero que haya sido lo suficientemente simple. La clase es larga.
Son muchos temas y es mucha la información. No quise volcar demasiada información en las diapositivas porque me parece que este es un tema muy complejo. Estas mismas imágenes son las que vamos a ver en la clase de repaso. No les quiero complicar demasiado la vida. Recuerden que tienen mi mail al inicio, nos estamos contactando por esa vía y nos vemos el martes.